Hace 350 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra, el mundo era un lugar sacado de una pesadilla. Pantanos interminables cubrían el paisaje, repletos de helechos gigantes que se alzaban como muros verdes bajo un cielo sofocado por una niebla pesada y pegajosa. El aire estaba cargado de tanto oxígeno que una chispa podría haber convertido todo en un incendio infernal. Y en ese extraño caldo de vida, algo inimaginable estaba ocurriendo. Era un mundo donde los insectos y los artrópodos no solo existían, sino que gobernaban con puño de hierro, o más bien, con garras y mandíbulas gigantes. 100 pies más largos que un coche patrullaban el suelo fangoso, listos para abalanzarse sobre cualquier cosa que se moviera. Libélulas del tamaño de un halcón cazaban desde el aire, mientras escorpiones monstruosos se escondían en las sombras, esperando su momento para atacar. Cada rincón de este mundo era un campo de caza, y tú, si estuvieras ahí, ¿crees que durarías más de un segundo? Este no era un planeta para los débiles. Era un reino brutal, una jungla donde cada criatura luchaba por dominar, y donde todo, incluso el aire que respirabas, podía volverse en tu contra. El Carbonífero fue una era donde la vida se desató sin control, creando monstruos que hoy solo podríamos imaginar en nuestras peores pesadillas. Aquí, en esta época olvidada, la Tierra no era un hogar, era una trampa. Si te encontraras en las junglas del Carbonífero, la primera sensación sería probablemente de mareo, con visión borrosa. Esto se debería a los niveles excesivos de oxígeno, que se encontraba en torno al 35% de la composición de la atmósfera, lo que es una vez y media más que la cantidad actual. Mirando hacia abajo, notarías cómo tus pies se hunden ligeramente en el pantano, una característica típica del ambiente húmedo de esta época. Sin embargo, el verdadero espectáculo estaría por encima de ti, en el cielo. Si alzaras la vista, verías algo similar a aves volando, pero con alas que emitían un zumbido intenso y vibraciones notables en el aire. Estas eran mariposas prehistóricas gigantes conocidas como Palaeodictyoptera. El promedio de envergadura de las alas de estas criaturas era de 40 centímetros, con algunos ejemplares alcanzando los 55 centímetros, casi 10 veces el tamaño de los insectos voladores modernos. Su nombre, que significa alas enrejadas antiguas, hacía referencia a los intrincados patrones de sus alas, que parecían una malla delicada. Además de sus dos pares estándar de alas con vibrantes patrones, tenían pequeñas proyecciones cerca de la cabeza que probablemente servían como estabilizadores durante el vuelo. A pesar de su tamaño, las Palaeodictyoptera eran inofensivas herbívoras que se alimentaban de los jugos ricos en nutrientes de las plantas. El mismo entorno también albergaba a un depredador terrestre letal, que representaba un peligro mortal para todo lo que se cruzara en su camino. Era el escorpión más grande en la historia del planeta, conocido como Pulmonoscorpius kirtonensis, que llegaba a medir hasta 70 centímetros de largo. En comparación, el escorpión moderno más grande, el emperador, apenas alcanza los 20 centímetros. El Pulmonoscorpius tenía un cuerpo masivo, cubierto por un exoesqueleto quitinoso que le brindaba una excelente protección contra otros depredadores. Sus grandes pinzas, equipadas con afiladas garras, le permitían atrapar y sujetar a sus presas, mientras que su cola curva con un aguijón venenoso aseguraba un golpe letal. Este escorpión gigante era un depredador activo que, como regla general, cazaba artrópodos más pequeños, moluscos, anfibios y reptiles que se encontraban tanto en tierra como en agua. Su adaptación a los ambientes acuáticos le permitía prosperar como depredador en los antiguos mares. Y si no tenías problema en detectar a este escorpión gigante del tamaño de un Bull Terrier, él tampoco tendría dificultad en detectarte, con dos pares de ojos, uno central para la percepción espacial y otro lateral para detectar la luz, además de posibles receptores sensoriales en su cuerpo. Era una criatura formidable. Volviendo al cielo del Carbonífero, además de las mariposas prehistóricas inofensivas, también había depredadores alados. Uno de estos depredadores resultaría sorprendentemente familiar, ya que sus descendientes existen hoy en día: las libélulas. Sin embargo, estas libélulas eran gigantescas, más de 10 veces más grandes que sus parientes modernos. La meganeura, uno de los insectos voladores más grandes de todos los tiempos, tenía una envergadura de 65 a 70 centímetros y un cuerpo que podía medir hasta 40 centímetros de largo. Estas enormes libélulas rivalizaban en tamaño con los halcones peregrinos modernos.
¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video. Hace más de 300 millones de años, estas gigantescas libélulas eran feroces cazadoras aéreas y ostentaban el título de depredadores ápices en los cielos del Carbonífero, hasta el final del período Pérmico, cuando surgieron los primeros reptiles planeadores. Sus grandes ojos compuestos les proporcionaban una visión casi de 360 grados, convirtiéndolas en cazadoras extremadamente efectivas en los cielos de aquel entonces. Las adaptaciones de las gigantescas libélulas del Carbonífero les permitían detectar presas tanto por encima como por debajo. Además, sus fuertes patas con espinas diseñadas para capturar presas las convertían en depredadores muy agresivos y peligrosos. Se cree que sus presas incluían, entre otras, las enormes mariposas mencionadas anteriormente. Su adaptabilidad a diferentes entornos les permitía emplear una estrategia dual de caza. Podían posarse en lo alto como en una torre de vigilancia para emboscar a sus víctimas o perseguirlas activamente en pleno vuelo. Estos rápidos y ágiles depredadores sobresalían en maniobras aéreas precisas, evitando obstáculos mientras perseguían a sus objetivos. Aunque las libélulas gigantes no enfrentaban oponentes formidables en el aire, la vida en tierra presentaba desafíos incluso para el poderoso Pulmonoscorpius, especialmente al enfrentarse con otra criatura colosal, conocida como Arthropleura. Este titán, el mayor ciempiés de la historia y simultáneamente el invertebrado terrestre más grande que jamás haya existido, era una visión aterradora por su tamaño y apariencia. Los miembros más pequeños de este género alcanzaban los 30 centímetros de longitud, mientras que los ejemplares más grandes llegaban a una asombrosa longitud de 2,6 metros y un peso de hasta 50 kilogramos. En comparación, el ciempiés más largo que vive hoy, el Archispirostreptus gigas, apenas alcanza los 33 centímetros. El cuerpo de Arthropleura estaba compuesto por 30 segmentos acorazados, cada uno de hasta 50 centímetros de ancho, con un par de patas bajo cada segmento. Como muchos artrópodos, Arthropleura mudaba su exoesqueleto periódicamente. Cada vez que superaba el tamaño de su capa protectora, crecía una nueva y más resistente en su lugar. Se cree que poseía un exoesqueleto extremadamente duradero, que lo protegía contra encuentros con depredadores. Sin embargo, tales enfrentamientos eran raros, ya que el período Carbonífero no era conocido por tener muchos depredadores. Incluso los escorpiones gigantes probablemente dudaban en atacar a un ciempiés varias veces más grande que ellos. No se han encontrado restos fósiles de la cabeza, ni de las partes bucales de Arthropleura, por lo que la dieta de los ejemplares más grandes sigue siendo incierta. Sin embargo, los científicos especulan que estos colosos probablemente se alimentaban de materia vegetal en descomposición y semillas. Es posible que los individuos jóvenes fueran estrictamente vegetarianos, mientras que los adultos ocasionalmente podían darse un festín con carne en descomposición o incluso presas pequeñas. Pero la singularidad de las junglas del Carbonífero no termina aquí. Entre los pantanos acechaba otro depredador, esperando a pequeños reptiles y anfibios. Aunque parecía una araña de gran tamaño, no era una verdadera araña, sino un pariente lejano conocido como Megarachne, un escorpión marino de tamaño considerable. Su sorprendente parecido con las arañas inicialmente confundió a los paleontólogos, quienes al encontrar sus restos fósiles le dieron el nombre de Megarachne, que se traduce como gran araña. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que Megarachne era un escorpión marino de gran tamaño, con un cuerpo que alcanzaba los 55 centímetros de longitud. La estructura única de Megarachne le permitía alimentarse mediante un método llamado barrido alimenticio. Con apéndices en forma de pala, raspaba el suelo blando en entornos acuáticos como pantanos y ríos, capturando y consumiendo pequeños invertebrados como gusanos, insectos y artrópodos más pequeños. A veces, podía cazar presas terrestres como reptiles y anfibios, aunque estos animales probablemente eran más rápidos que Megarachne y por lo tanto menos accesibles. Parece que este escorpión marino solía esconderse en madrigueras o ríos, esperando a víctimas que se acercaran demasiado a su letal guarida. En comparación con su ancestro Pterigotus, un escorpión marino gigante que vivió hace más de 400 millones de años, Megarachne era menos ágil.
Pterigotus era no solo más grande, con una longitud cercana a 1,6 metros, sino también más eficiente como depredador. Sin embargo, incluso Pterigotus parecía pequeño frente al colosal Hybertopterus, cuyo tamaño podía alcanzar entre 1,8 y 2 metros, estableciéndose como uno de los artrópodos más pesados de su tipo. Aún más grande que todos estos fue el Jaekelopterus, que vivió hace aproximadamente 400 millones de años y alcanzaba un tamaño de entre 2,3 y 2,6 metros, convirtiéndose en uno de los artrópodos más grandes descubiertos hasta la fecha. Este coloso usaba sus enormes pinzas, que podían medir unos 40 centímetros, como herramientas principales de defensa y caza, capaces de aplastar fácilmente a sus presas. No obstante, no todos los habitantes del Carbonífero estaban afectados por el gen gigante. En medio de la densa jungla húmeda, donde enormes libélulas llenaban los cielos y los pantanos albergaban escorpiones gigantes, también existían criaturas diminutas, tan pequeñas que sería difícil detectarlas bajo tus pies. Conocidas como Trigonotarbidés, estas criaturas pueden considerarse los prototipos de las primeras arañas en la historia. Los miembros más pequeños medían apenas unos milímetros de largo, mientras que los más grandes alcanzaban los 5 centímetros. Los Trigonotarbidés fueron los primeros arácnidos terrestres conocidos por la ciencia, habiendo aparecido hace más de 400 millones de años, mucho antes del Carbonífero. Estaban completamente adaptados a respirar aire y ya no dependían del agua para sobrevivir. Su apariencia no era muy distinta de las arañas modernas. Sus cuerpos estaban divididos en un cefalotórax y un abdomen segmentado, ambos cubiertos de placas quitinosas. Sus patas también se asemejaban a las de las arañas actuales. A diferencia de las arañas modernas, los Trigonotarbidés, considerados las primeras arañas terrestres, no podían tejer telarañas. Su cefalotórax estaba protegido por un caparazón, lo que les valió el apodo de arañas acorazadas. Estos pequeños depredadores cazaban invertebrados de cuerpo blando, como gusanos, probablemente sin usar veneno. En lugar de eso, atrapaban a sus presas con las patas para mantenerlas inmóviles mientras las consumían. También es posible que se alimentaran de plantas, de manera similar a ciertos ácaros que tenían una apariencia comparable. El período carbonífero fue un campo de pruebas para experimentos evolutivos. Criaturas únicas, gigantescas y, a menudo, peligrosas dominaron el aire y la tierra. Sin embargo, uno de los experimentos más fascinantes de la evolución tuvo lugar bajo el agua, con la aparición de criaturas como el Lepidocoleus, un gusano que vivió hace aproximadamente 400 millones de años en los arrecifes poco profundos de lo que hoy es Australia. Aunque medían solo una fracción de pulgada de largo, estos gusanos se ganaron el apodo de gusano Excalibur, inspirado en la legendaria espada del rey Arturo. Este apodo se debía a su impresionante armadura de placas superpuestas de cristales de calcita que cubría todo su cuerpo. Bajo esta armadura cristalina, el gusano poseía un exoesqueleto ligero, similar a cómo los caballeros usaban cota de malla bajo su armadura. Además, el gusano podía enrollarse en una bola, protegiendo las partes vulnerables de su cuerpo, mientras que los bordes afilados de su armadura sobresalían, desalentando a los depredadores. Pocos animales podían dañarlo, ya que morder o tragar a un gusano con semejante protección era casi imposible. Sin embargo, esta defensa casi perfecta tenía un costo significativo. Su pesada armadura limitaba su movilidad, dificultando la búsqueda de alimento y la dispersión a nuevos hábitats. Esto, combinado con la extinción masiva al final del período devónico, resultó en su desaparición sin dejar descendientes notables. Mientras tanto, en tierra, los anfibios comenzaron a diversificarse y los reptiles evolucionaron hacia formas similares a los lagartos modernos. Estos animales desarrollaron características clave, como una columna vertebral fuerte que les permitía moverse y vivir completamente en tierra. Algunos anfibios eran gigantescos y depredadores, alcanzando longitudes de hasta 6 metros y desarrollando pieles escamosas gruesas que evitaban que se secaran fuera del agua. Por primera vez, los anfibios comenzaron a poner huevos amnióticos, capaces de respirar aire, lo que permitió a estas criaturas colonizar áreas alejadas de las fuentes de agua. El Carbonífero dio paso al período Pérmico, que comenzó hace aproximadamente 300 millones de años. Durante este tiempo, todos los continentes formaban un solo supercontinente llamado Pangea. En este periodo aparecieron los primeros animales grandes, tanto herbívoros como carnívoros.
Aunque algunas de estas criaturas podían confundirse con dinosaurios, estaban más relacionadas con los mamíferos y reptiles. Uno de estos animales fue Diplocaulus, que se parecía a una salamandra de 1 metro de largo con una cabeza en forma de boomerang. Otro reptil icónico fue Dimetrodon, que medía alrededor de 5 metros y tenía una gran vela en su espalda, probablemente usada para regular su temperatura corporal. Durante el Pérmico, los mamíferos comenzaron a ganar importancia. Entre ellos se encontraban los gorgonópsidos, animales parecidos a osos gigantes con dientes especializados para diferentes funciones. Algunos de estos animales eran herbívoros, mientras que otros eran carnívoros, con tamaños que iban desde menos de 1 kilogramo hasta más de 1 tonelada. Un grupo destacado fueron los pterocefálidos, que tenían comportamientos sociales y posiblemente cazaban en manadas. En los océanos, los peces con esqueletos óseos evolucionaron, al igual que los tiburones, rayas, esponjas y corales. En tierra, los insectos desarrollaron partes bucales adaptadas para perforar y succionar. Sin embargo, alrededor de 252 millones de años atrás, el período pérmico llegó a un final abrupto, debido a un evento cataclísmico, conocido como la Gran Mortandad. En 2001, los científicos descubrieron que un asteroide o cometa de entre 6 y 12 kilómetros de diámetro impactó la Tierra. Se encontraron moléculas de helio y argón atrapadas en proporciones que solo podían provenir del espacio. Este impacto liberó una energía 1 millón de veces mayor que el mayor terremoto del último siglo. Además del impacto, Siberia y China experimentaron erupciones volcánicas masivas que cubrieron el planeta con nubes de ceniza, bloqueando la luz solar. Durante más de 1 millón de años, se liberaron 3 millones de kilómetros cúbicos de lava, cubriendo la Tierra con una capa de 10 metros de espesor. Este doble golpe devastador llevó a la extinción del 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Este evento marcó el fin del período pérmico y el inicio de la era mesozoica, que incluiría los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico, y duraría 186 millones de años. Durante la era Triásica, la Tierra estaba dominada por un único supercontinente llamado Pangea, rodeado por un vasto océano llamado Pantalasa. El clima era mayormente árido y caluroso, con vastos desiertos. Fue en este entorno inhóspito donde los primeros dinosaurios comenzaron a evolucionar, a mediados y finales del Triásico. Cuando pensamos en dinosaurios, solemos imaginar criaturas enormes como el Tyrannosaurus Rex, pero investigaciones recientes muestran que los dinosaurios y sus parientes, los pterosaurios, evolucionaron a partir de ancestros extremadamente pequeños. Un descubrimiento en Madagascar confirmó esta teoría. Una especie recién identificada, llamada Congonaphon kelly, apodada el pequeño cazador de insectos, vivió hace unos 237 millones de años, medía solo 10 centímetros de altura y tenía dientes desgastados que indican que se alimentaba de insectos. Este pequeño tamaño representaba una estrategia de supervivencia que evitaba competir con parientes más grandes por carne. Además, se cree que las plumas y otras coberturas de piel, vistas en dinosaurios posteriores, evolucionaron en estos ancestros pequeños para protegerlos del clima extremo del Triásico. El Triásico marcó el ascenso de los reptiles, principalmente los arcosaurios, lagartos dominantes, y los terápsidos, reptiles parecidos a mamíferos. Los arcosaurios evolucionaron hacia los primeros dinosaurios verdaderos, como Eoraptor y Herrerasaurus, aproximadamente hace 225 millones de años. Estos primeros dinosaurios se dividieron en dos grandes ramas, saurisquios y ornitisquios. Eoraptor, uno de los primeros dinosaurios verdaderos, era un ágil corredor de apenas 91 centímetros de largo y 11 kilogramos de peso. Con patas largas y garras afiladas en las delanteras, estaba perfectamente adaptado para atrapar presas pequeñas. Por su parte, Herrerasaurus, un depredador más avanzado, exhibía una mandíbula inferior articulada y una gran cabeza equipada con dientes afilados, ideales para desgarrar carne. Su tamaño, de entre 3 y 6 metros, lo hacía un cazador formidable para su época. Otro dinosaurio temprano, Staurikosaurus, de 2 metros de largo. Se destacaba por su rapidez y su dentadura adaptada para perforar y morder eficazmente. Mientras estos primeros dinosaurios carnívoros comenzaban a dominar los ecosistemas, los herbívoros también surgían. Pisanosaurus, por ejemplo,
un pequeño dinosaurio de 1 metro de largo. Se alimentaba de plantas gracias a sus dientes dispuestos en un borde continuo, ideales para triturar material vegetal. Este equilibrio entre depredadores y herbívoros marcaba un momento clave en la evolución de los dinosaurios al final del Triásico. Durante el período Jurásico, el clima de la Tierra experimentó un cambio drástico. De las condiciones áridas y calurosas del Triásico, se pasó a un entorno más húmedo y subtropical. Los bosques comenzaron a extenderse, cubriendo la superficie con helechos, cicadáceas y coníferas. Este nuevo paisaje verde proporcionó un hábitat ideal para que los dinosaurios crecieran en tamaño y diversidad. La ruptura de Pangea en dos masas terrestres principales, Laurasia y Gondwana, también influyó en la dispersión de estas criaturas a lo largo del planeta. En los mares cálidos y ricos en vida del Jurásico, los reptiles marinos como los plesiosaurios, con sus largos cuellos y aletas en forma de remo, dominaban los océanos junto a cocodrilos gigantes, tiburones y rayas. En los cielos, los primeros pájaros, como Archaeopteryx, competían por el espacio aéreo con los pterosaurios, que ya habían estado surcando los cielos desde el Triásico. En tierra firme, los dinosaurios herbívoros comenzaron a alcanzar tamaños colosales. Brachiosaurus, por ejemplo, podía medir 16 metros de alto y 26 metros de largo, mientras que Diplodocus, aún más largo, llegaba a 27 metros y pesaba entre 30 y 50 toneladas. Estas criaturas gigantes probablemente disuadían a los depredadores con su tamaño, aunque no estaban completamente a salvo. El feroz Allosaurus, de hasta 12 metros de largo, era un cazador formidable, equipado con dientes afilados de hasta 10 centímetros que se renovaban constantemente. Este depredador ágil podía alcanzar velocidades de hasta 34 kilómetros por hora y no dudaba en atacar a dinosaurios como el Stegosaurus, aunque este último se defendía ferozmente con su cola armada de púas, capaz de causar heridas mortales. El Cretácico vio el ascenso de depredadores aún más imponentes, como el icónico Tiranosaurio Rex, que podía llegar a medir 12,5 metros de largo y pesar hasta 10 toneladas. Aunque temible, no estaba solo en la cúspide de la cadena alimenticia. Gigantosaurus de Sudamérica y Spinosaurus de África eran igualmente colosales y se disputaban el título de los mayores depredadores de su tiempo. Estos enormes carnívoros reflejaban la feroz competencia evolutiva que definía el final del Mesozoico, un periodo que consolidó a los dinosaurios como los dominadores indiscutibles del planeta. Tiranosaurio Rex, uno de los depredadores más formidables del Cretácico tardío, tenía una mordida devastadora que, según estimaciones, podía ejercer una fuerza de entre 1.500 y 5.000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para arrancar trozos de carne de hasta 225 kilogramos. Sin embargo, no era solo su fuerza lo que lo hacía letal. Su boca estaba llena de dientes apretados, ideales para triturar carne. Estos dientes, a menudo impregnados con bacterias de carne en descomposición, conferían a su mordida un efecto séptico que podía provocar infecciones fatales en sus presas, aunque el proceso podía tardar días o semanas en hacer efecto. En muchos casos, otro tiranosaurio Rex aprovechaba estas muertes para alimentarse. A pesar de su dominio, el tiranosaurio no era invencible. Compartía su hábitat con herbívoros armados como el Triceratops, famoso por sus 3 imponentes cuernos y un volante óseo que protegía su cuello. Con un peso de hasta 13 toneladas y una longitud de 9 metros, el Triceratops era un adversario formidable. Sus mandíbulas estaban equipadas con más de 800 dientes dispuestos en columnas verticales, perfectos para triturar vegetación resistente. Otra maravilla del Cretácico tardío fue el Ankylosaurus, un dinosaurio acorazado cubierto de placas óseas y equipado con una cola terminada en un mazo, ideal para defenderse de depredadores como el Rex. Este dinosaurio herbívoro, el más grande de su tipo, vivió hasta el final del periodo y fue un claro ejemplo de adaptación defensiva. Mientras tanto, los hadrosaurios o dinosaurios de pico de pato surgieron como herbívoros especializados, con picos resistentes para triturar vegetación y un comportamiento gregario que les permitía moverse en manadas, representaban otro éxito evolutivo del periodo. A su vez, los saurópodos del Cretácico tardío alcanzaron tamaños colosales, con Argentinosaurus liderando como posiblemente el animal terrestre más grande de todos los tiempos, con hasta 40 metros de largo y un peso que podía superar las 100 toneladas.
En los últimos millones de años del Cretácico, aparecieron linajes extraños como los paquicefalosaurios, conocidos por sus cráneos gruesos adornados con protuberancias óseas. Estas estructuras, además de ser armas defensivas, podrían haber sido usadas en combates entre individuos de la misma especie. Los dinosaurios demostraron su capacidad para adaptarse a una variedad de entornos, desde las regiones cálidas hasta las frías zonas polares. En estas últimas, especies como el Nanuqsaurus, un pequeño pariente emplumado del Tiranosaurio Rex, se enfrentaban a inviernos oscuros y temperaturas bajo cero. Este hallazgo, junto con la evidencia de dinosaurios emplumados como los oviraptores y los pequeños herbívoros del Cretácico, refuerza la teoría de que las plumas no solo servían para el vuelo, sino también para la protección térmica. A pesar de su extinción masiva, hace 66 millones de años, probablemente causada por el impacto de un asteroide y sus consecuencias catastróficas, los dinosaurios dejaron un legado imborrable. Durante 165 millones de años, dominaron la Tierra como los vertebrados más exitosos. Su linaje aún vive hoy en forma de aves modernas, los descendientes directos de dinosaurios emplumados. Junto con los cocodrilos, que comparten un ancestro en común de esa época, los crocodilomorfos, los dinosaurios dejaron claro que, aunque ya no gobiernan el planeta, su impacto persiste en la evolución y la biodiversidad de la Tierra. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.